¿Por qué las hojas de los árboles cambian de color en otoño? El cambio de color en las hojas en otoño se debe a la disminución de clorofila, el pigmento responsable del color verde en las hojas. Durante esta temporada, los días se vuelven más cortos y las temperaturas más frescas, lo que provoca que los árboles reduzcan su producción de clorofila. A medida que la clorofila disminuye, otros pigmentos, como los carotenoides y antocianinas, que estaban enmascarados por el verde, se vuelven más visibles, dando lugar a los tonos rojos, naranjas y amarillos característicos del otoño. ¿Cómo funciona un imán? La propiedad magnética de un imán se debe a la alineación de los electrones en sus átomos. Estos electrones generan campos magnéticos individuales que se suman para crear un campo magnético neto en el imán. Cuando un material magnético, como otro imán o un pedazo de hierro, se coloca en el campo magnético, los electrones en ese material tienden a alinearse con el campo magnético del imán, creando atracción o repulsión entre los objetos. ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Los gatos tienen una capacidad única para enderezar su cuerpo en el aire mientras caen, conocido como el derecho de enderezamiento del gato. Esto se debe a su sistema vestibular, que les proporciona un sentido excepcional del equilibrio y la orientación. Cuando caen, los gatos giran sus cuerpos rápidamente para aterrizar sobre sus patas y minimizar el impacto. Este comportamiento es instintivo y se desarrolla a una edad temprana en los gatitos. ¿Por qué el hielo es resbaladizo? La superficie resbaladiza del hielo se debe a una delgada capa de agua que se forma en la parte superior cuando la presión del peso del cuerpo humano o cualquier objeto se aplica sobre el hielo. Esta presión hace que el hielo se derrita ligeramente, creando una fina película de agua que actúa como lubricante, permitiendo el deslizamiento. ¿Cómo se forma un arco iris? La formación de un arco iris es el resultado de la dispersión, reflexión y refracción de la luz solar en las gotas de agua suspendidas en la atmósfera, generalmente después de una lluvia. La luz solar se descompone en sus colores individuales al pasar a través de las gotas de agua, creando el espectro de colores que vemos en un arco iris. La reflexión interna y la refracción dentro de las gotas contribuyen a la formación de este fenómeno natural. ¿Por qué el papel se arruga cuando se moja y se seca? La arruga del papel cuando se moja y se seca se debe a los cambios en las dimensiones y la estructura del papel causados por la absorción y pérdida de agua. Cuando el papel se moja, las fibras absorben agua y se hinchan. Al secarse, las fibras se contraen nuevamente, pero la distribución irregular de la humedad puede llevar a la formación de arrugas y ondulaciones. ¿Cómo se produce el eco? El eco es el resultado de la reflexión del sonido. Cuando una onda de sonido encuentra una superficie reflectante, como una pared o una montaña, se refleja de vuelta hacia la fuente original. La percepción del eco ocurre cuando el tiempo transcurrido entre la emisión del sonido y la recepción del eco es lo suficientemente largo como para ser percibido por el oído humano. ¿Por qué las galletas se ablandan cuando se guardan con pan? El pan libera humedad en el aire circundante debido a su contenido de agua. Cuando las galletas se almacenan junto con el pan, absorben esa humedad, evitando que se vuelvan secas y manteniéndolas suaves. Es una forma de preservar la textura original de las galletas. ¿Cómo se produce el trueno? El trueno es el sonido producido por la expansión rápida y la contracción del aire calentado por un rayo. Cuando un rayo calienta el aire a su alrededor, crea una onda de choque que se propaga en forma de sonido. La velocidad del sonido es más lenta que la velocidad de la luz, por lo que escuchamos el trueno después de ver el relámpago. ¿Por qué las uñas siguen creciendo después de la muerte? La ilusión de que las uñas continúan creciendo después de la muerte se debe al proceso de deshidratación del cuerpo. A medida que el cuerpo se descompone, la piel y los tejidos circundantes se contraen, dando la apariencia de que las uñas están creciendo, aunque en realidad es una retracción de los tejidos. ¿Cómo se forma la nieve? La nieve se forma cuando el vapor de agua en la atmósfera se condensa directamente en cristales de hielo a través de un proceso llamado sublimación. Estos cristales se agrupan para formar copos de nieve que caen cuando las condiciones atmosféricas son propicias, como temperaturas frías y alta humedad. ¿Por qué el mar es salado? El agua del mar es salada debido a la acumulación de sales disueltas en ella. Esta sal proviene de la descomposición de minerales en la corteza terrestre y la liberación de iones disueltos en el océano a lo largo del tiempo. El proceso de erosión, transporte y sedimentación contribuye a la salinidad del agua marina. ¿Cómo funciona un GPS? El Sistema de Posicionamiento Global, GPS, se basa en una red de satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites emiten señales de radio que son recibidas por receptores en dispositivos GPS. Al medir el tiempo que tarda una señal en llegar a múltiples satélites, el receptor puede determinar la ubicación exacta del dispositivo mediante trilateración. ¿Por qué la Luna tiene fases? Las fases lunares son el resultado de la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol.
A medida que la Luna orbita la Tierra, la cantidad de luz solar que llega a su superficie visible desde la Tierra cambia. Esto crea diferentes fases, como la luna nueva, creciente, llena y menguante. ¿Cómo se produce un terremoto? Los terremotos se producen debido al movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. Cuando estas placas se desplazan, se acumula energía que, al liberarse, genera ondas sísmicas. Estas ondas causan vibraciones en la Tierra, resultando en un terremoto. ¿Por qué el cielo se ve rojo al atardecer? El cielo adquiere tonalidades rojas al atardecer debido a la dispersión de la luz solar. Cuando el Sol está cerca del horizonte, la luz debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera, dispersando los colores más cortos y dejando predominar los tonos rojos y anaranjados en el cielo. ¿Cómo vuelan los helicópteros? Los helicópteros vuelan mediante la rotación de palas o hélices. La inclinación variable de estas palas permite controlar la dirección y la altitud del helicóptero. Al cortar el aire con sus palas giratorias, generan sustentación y pueden desplazarse vertical y horizontalmente. ¿Por qué el chocolate se derrite? El chocolate se derrite debido a su punto de fusión, que es relativamente bajo. Contiene grasas que, cuando se calientan, cambian de estado sólido a líquido. La fusión de estos cristales de grasa es lo que da esa textura suave y fundida al chocolate. ¿Cómo se forman los tornados? Los tornados se forman cuando una columna de aire en rotación desciende de una tormenta y entra en contacto con la superficie terrestre. La combinación de ciertas condiciones atmosféricas, como la inestabilidad y el cambio en la dirección del viento, favorece la formación y la intensificación de estos vórtices. ¿Por qué bostezamos? El bostezo puede estar relacionado con la necesidad de aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, proporcionar más oxígeno o regular la temperatura corporal. Aunque la función exacta no se comprende completamente, se cree que el bostezo puede tener varios propósitos fisiológicos. ¿Cómo funciona un reloj mecánico? En un reloj mecánico, un resorte llamado resorte principal acumula energía a medida que se enrolla. Esta energía se libera gradualmente a través de un mecanismo de escape y un conjunto de ruedas dentadas, regulado por un volante oscilante. Las manos del reloj avanzan a medida que el volante oscila, marcando el tiempo. ¿Por qué las estrellas parpadean en el cielo nocturno? El parpadeo de las estrellas, conocido como twinkling, se debe a la interferencia atmosférica. La luz de las estrellas atraviesa capas de la atmósfera terrestre, donde las variaciones en temperatura y densidad causan la desviación de la luz, creando el efecto de parpadeo. ¿Cómo se forma el granizo? El granizo se forma en tormentas cuando las corrientes ascendentes llevan gotas de lluvia a capas superiores de la atmósfera donde el agua se congela alrededor de núcleos de partículas. Estas partículas congeladas se agrandan al ser recubiertas con más capas de hielo antes de caer a tierra como granizo.